Dan, segunda temporada es cine. Y no, bro, no te vengo a vender tampoco de que es el mejor anime de la temporada, porque para eso está To Be Heroed. Pero sí puedo decir que es la mejor adaptación de shonen que he visto hasta la actualidad. Y sí, te estoy viendo a ti, Gachakuta, que me está desilusionando. Oye, Alet, ya sabemos que eres fan de Dan, mejor y ponte a dar tus argumentos. Pues no te preocupes, porque yo hoy vengo preparado con estos 5 elementos. Te demuestro por qué Dan segunda temporada es uno de los mejores animes de la temporada. Y por cierto, al final de este video estaré haciendo un estilo de ranking en el que cada elemento tendrá una puntuación independiente y la estaré sumando en base a 100. Y ya sin alargar tanto la intro, comencemos. La historia de esta temporada es simple. Yo puedo decirle mi opinión que no supera la de la primera temporada, porque para mí, que yo me he leído el manga, creo que no es el pick de la historia todavía. Pero empezando, ¿de qué trata esta temporada? Fácil, que inicia con el enfrentamiento de ellos contra los caseros de la casa de Gigi, que bueno, ahí también empiezan de que ellos quieren tirarlo por el agujero que se encontraron en la primera temporada. Y de que entonces llega Momo y se empieza a dar una batalla con la que queda en desventaja, pero resulta ser que abajo también había otra casa y que se tiene que enfrentar contra la gran serpiente, que bueno, más que serpiente, era un gusano, pero que por todo lo que pasó ahí es que aparece Mal de Ojo, el punto clave que estará tocando casi toda la temporada. Pero dejándolo aquí, porque esto no es que sea un resumen, hay 3 momentos esenciales que toca esta segunda temporada. El primero, y anteriormente dicho, la aparición de Mal de Ojo, y como tuvo un desarrollo porque también tuvo un pasado bastante triste, que al Gigi conocer su pasado, se compadeció de él e indirectamente le ofreció su cuerpo. El segundo es cómo la relación de Okarun y Momo avanza mucho más que en la primera temporada, viéndose perfectamente cuando ellos dos pasan por el túnel y se toman de la mano, viendo cómo genuinamente la relación de ellos ha avanzado bastante comparado con el inicio de la primera temporada. Y el último momento que más quiero recalcar, y que sí es bastante avanzado, casi llegando al final de esta segunda temporada, es la batalla de Okarun vs Gigi, siendo ese pequeño desarrollo que le faltaba a Mal de Ojo, porque si ya después de la papiada que Okarun le dio a Gigi y como queda en un trato que en el futuro volverán a pelear, es que Mal de Ojo deja de ser tan agresivo. Y es más, incluso hasta la misma Momo se dio cuenta como él empieza a actuar como una persona normal e intenta adaptarse a su entorno. Pero para no seguir con la historia, porque hay 4 puntos más que hay que abarcar en este video, este apartado se lleva un 18 de 20, porque sí, está bastante bueno y todo, pero en algunos momentos que decae como historia. Creo que este apartado era necesario para evaluar este anime, y no solo porque fue calificado como uno de los 3 pilares del shonen actual, sino porque hace un perfecto trabajo para ser uno. Y para ejemplificar, un shonen tiene que tener 3 apartados necesarios para poder ser uno bueno, y el primero es tener un objetivo clave fuerte y claro, porque si te das cuenta, la mayoría de estos animes tienen un objetivo preciso, tal como One Piece con lo de convertirse en el rey de los piratas y hallar el propio One Piece, que si me preguntan a mí, yo digo que el One Piece son los amigos que hicieron en el camino. Y no solo One Piece, otros animes como Naruto, Bleach, Dragon Ball, aunque no lo tengo muy preciso, entre otros. Y en Dan se ve perfectamente ejemplado en conseguir las bolitas de Okarun. Pero dejando los objetivos, el segundo aspecto que toca este anime perfectamente son los personajes, que sí, me puedes decir que tenga la mejor historia del mundo, me puedes decir que tenga la mejor animación del mundo, me puedes decir que tenga el mayor objetivo del mundo, pero si no tiene un buen desarrollo en los personajes y el cómo los trata a ellos, te aseguro que no llegará ni al 2% de todo el éxito que ha tenido Dan. Y por cierto, valga la redundancia por todas las veces que dije mundo. Y como último y no menos importante, y que incluso le dedicamos al principio del video, es la historia que maneja este anime, porque sí, Dan tiene una historia ligera pero bastante buena, y no soy fanático tampoco de esas historias de psicología, aparte de Re:Zero, que me muestran todo de que tengo que estar ahí pendiente a qué es lo que va a pasar. Dan es simple, solamente es la historia de Alice y fantasmas y que muestra la vida de Okarun y Momo y cómo estos dos se quieren coger. Y para ya concluir con esto, señores, este apartado se lleva un 20 de 20 por mi opinión personal.
Miren, si hay algo que he notado en Dandadan es que tiene un desarrollo demasiado apresurado, y no solo con los personajes, que a mi parecer con los personajes está bien, sino con la propia historia, tal como en la primera temporada con el capítulo 7 de la historia de la acrobática, que sí me podrías haber dicho que estaba muy triste y todo, pero no hubo tanto tiempo para poder empatizar genuinamente con los personajes. Y aunque en esta segunda temporada he notado como que la historia va un poco más lenta, no va como tendría que ir. Y creo que quizás esto sea más problema de la adaptación que con el propio Dandadan, porque para mí, que me he leído el manga, veo que ahí las cosas van con un ritmo menos apresurado. Y sí, no como en el anime que te saltas un solo capítulo y no sabes de qué carajos están hablando. Y miren, yo soy alguien que le gusta que las historias vayan bastante lento. No por nada, soy fan de Inuyasha y Zero, que van más lentos que esa wea. Y para concluir con este apartado, porque no quiero que dure tanto, aquí le doy una calificación de 16 de 20. Y sin más nada que decir, ahora sí, pasemos a los personajes. Güey, los personajes de esta temporada son una absoluta joya, y no porque se hayan pasado de carismáticos, porque realmente sí lo son, sino porque ninguno se llevó de dejar su buen desarrollo en esta temporada, tal como Aira, que tuvo su propio arco para ella sola, pero dejando algunos personajes afuera, como Momo, Seikyo, que aquí no actuó mucho, o la tuvo abuela, donde aquí solamente se aclararon algunas dudas sobre ella. Hay un personaje que incluso opacó a su propio protagonista en esta temporada, y fue Gigi, que no solo nos enseñó cómo se desarrolla un buen personaje, porque si en otros animes que son bastante conocidos hay personajes parecidos a Gigi que no recibieron tanto desarrollo como él recibió en esta temporada, porque todo lo que pasó con que se descontrolara más de ojo y él sintiera una culpa por dentro aunque no la demostrara, fue algo que fue esencial para su desarrollo. Pero aparte de Gigi, hay dos personajes que se llevaron el show de esta segunda temporada, y el primero es Okarun, que si te das cuenta, Okarun ha cambiado bastante con cómo él era en su primera temporada, porque sí, ahora se le vio mucho más porfiado e incluso yendo a retar a Mal de Ojo en uno de los últimos capítulos, cosa de que sí, él en la primera temporada te aseguro que no hubiera hecho eso porque él antes no era así. Aparte de que también, volvemos a hablar de Gigi, él fue un punto clave para el desarrollo de Okarun, porque en esos momentos donde ellos aparentan estar bravos, en realidad no lo están, lo que están es intentando cómo poderse ayudar mutuamente. Pero dejando a Okarun por aquí, porque sí, si me pongo a hablar de él creo que me trataría más de una hora, vamos a hablar de ahora sí el mejor personaje de esta temporada, el que se llevó todo el show. Ese es Kinta Sagaka, sí, el segundo Nel, el que siempre estuvo ahí, el que en el que en los peores momentos él estuvo viendo todo. Ya lo exageré mucho ya, XD. Pero fuera de joda, se me hizo un personaje genuinamente bastante empatizable. Y no solo por cómo estuvo en la adaptación anime, sino por cómo estaba en el manga, que ya yo le tenía bastante aprecio desde hace mucho tiempo. Pero ya para resumir, todos los personajes hicieron un perfecto trabajo en esta temporada. Por eso es que en este apartado se lleva un 20 de 20. Y ahora sí, ya pasemos con el último elemento de este video, la adaptación. Gente, y con este apartado seré bastante resumido porque aparte de que tengo una gripe de que prácticamente no me ha dejado grabar, se puede decir que la adaptación y la animación de esta segunda temporada estuvo igualada a la de la primera. Y sí, el estudio Cien Sensaru, que también participó en Cartoon Network e incluso trabajó en un episodio de Hora de Aventura, porque hicieron una brutalidad de adaptación con esta segunda temporada, sobre todo por las peleas. Y algo sí tengo que decir, los güeyes de TikTok me tenían cansado con este edit. No era Ya como conclusión, este apartado se lleva un 20 de 20, claramente por mi opinión personal. Y antes de acabar, quiero decir una sola cosa. No es... Gentecita, me dio muchas tos por lo que no pude terminar esta parte, así que utilizaré el Okendo para terminar, y para resumir la suma de cada elemento de este anime, se lleva una puntuación de 94 de 100, claramente por mi opinión personal, ya díganme en los comentarios qué puntuación le darían. Sin más nada que decir, nos vemos.